Primero, delimitar que tienen que tener competencias jurisdiccionales, no políticas. Podemos admitir que hay algunas competencias políticas importantes dependiendo, por ejemplo, la forma federal de Estado. Una función de un tribunal constitucional política puede ser el control para armonizar las distintas leyes de los Estados miembros de la Federación y el gobierno federal. Esto un jurista, Bruce Ackerman, en Estados Unidos, defiende un poco este punto de vista. A mí me parece bien interesante. Pero, digamos, quitando este aspecto, digamos, la competencia tiene que ser jurisdiccional. ¿En qué sentido jurisdiccional? Los tribunales deben entender que la Constitución es, en primer lugar, un parámetro de control. No es el objeto de control. Los tribunales no están encargados para tener a la Constitución como un objeto de control que ellos puedan mutar y controlar y decir qué es lo que debe decir. Porque si la Constitución se convierte en un objeto de control, entonces no hay Constitución, porque la Constitución entonces no limita tampoco a las actividades del Poder Judicial. Y esto es lo que pasa hoy en día. Los tribunales se erigen como si fuesen la Constitución, pero esto además es una contradicción performativa. Pero además del otro aspecto es que los tribunales constitucionales deben reducir, y derivado del anterior, entonces la función tiene que ser una función propiamente jurisdiccional. ¿Cuál es la función jurisdiccional? De discernimiento, de juicio entre normas que debe confrontar a la luz del principio de la supremacía constitucional, no de voluntad, no de entender que además ellos pueden colmar, en este caso, sin que el ordenamiento jurídico disponga otra cosa, llenar el derecho. Porque esto terminará, a la postre, ocasionando, digamos, los ataques que se le hacen comúnmente a la justicia constitucional. ¿Qué hace un juez entonces legislando si no tiene legitimidad democrática para hacerla? Segundo, es preferible, dicen algunos, a mí me parece un poco exagerado, abolir todo sistema de control de la constitucionalidad, porque esto termina un elitismo constitucional y una inexistencia de escrutinio popular, y entonces no sabemos cuál es la Constitución realmente vigente, es una usurpación de la soberanía. Y este tipo de cosas me parece que son como diagnósticos o propuestas que surgen de los excesos. La otra función, digamos, importante de los tribunales constitucionales es la defensa de los derechos. Obviamente, la defensa de los derechos. Pero ahí también tenemos una discusión que lo veíamos la charla pasada, que son los derechos sociales. Porque si se admite que la Constitución, que los tribunales constitucionales son el guardián y custodio y garante de la Constitución, y que además entonces la Constitución es normativa si hay control constitucional, pero que todas las normas de la Constitución, en tanto derivan de la Constitución, son normativas y por tanto no son programáticas algunas de ellas, se va a admitir el absurdo que en el caso de los derechos sociales, que tienen una particularidad, son directamente aplicables sin la necesidad de desarrollo legislativo. Y entonces esa contradicción va a terminar por admitir, no sé si en Guatemala esto existe, una contradicción evidente cuando se le atribuye a los tribunales constitucionales competencias para declarar las omisiones legislativas. Estas competencias son precisamente el reconocimiento de la mayor contradicción, porque si se admite, una premisa me parece equivocada, que la Constitución en tanto es normativa, si hay control de la constitucionalidad, pero que todos los artículos de la Constitución, independientemente de enunciados jurídicos distintos, son directamente aplicables sin desarrollo legislativo, entonces ¿por qué se admite la presencia de las omisiones legislativas, en el que el juez sabe, y este caso es el caso de los derechos sociales, que si no hay desarrollo legislativo, ¿cómo va a ser el control de la constitucionalidad? Pero es que además, claro, estoy, digamos, polemizando esta tesis, pero es que además un tribunal no puede tener una competencia para declarar la omisión legislativa, porque hay criterios políticos y de oportunidades de los cuerpos representativos. Lo que va a terminar es politizando a los tribunales constitucionales, que se van a terminar convirtiendo en legisladores y no jueces.